Este husky siempre monopolizaba la única fuente de agua. Siempre que algún perro se atrevía a acercarse, lo ahuyentaba agresivamente. Los demás perros se quejaban, pero ninguno se resistía. Como era el líder del equipo de trineo, todos los perros estaban bajo su control. Como resultado, a menudo intimidaba a los demás. En esta situación, los perros no pueden hacer más que bajar la cabeza y soportarlo en silencio. Pero el recién llegado Buck es una excepción. Caminó hacia el hielo frente al husky y fácilmente cavó un agujero en el hielo. Al ver esto, todos los perros se reunieron alrededor de Buck. Buck les dio la bienvenida a todos y compartió generosamente el agua. El husky presenció esto, pero en lugar de reflexionar sobre sí mismo, pensó que Buck estaba desafiando su posición. Creía que mientras corriera lo suficientemente rápido delante, podría ganarse el favor de su amo. No se dio cuenta de que la cualidad más importante de un perro guía es ganarse el corazón de la gente. Ese día, la mujer estaba explorando el sendero que tenía delante cuando el hielo se quebró repentinamente. Casi al instante, cayó directamente al lago helado. George reaccionó de inmediato y corrió hacia ella. Una oportunidad perdida solo la pondría en un aprieto aún mayor. En ese momento crucial, Buck salió disparado como un rayo y saltó al lago sin dudarlo. Aunque Buck no era un buen nadador, su única esperanza en ese momento era salvar a su ama. En la oscuridad, Buck la cargó sobre su lomo y golpeó repetidamente su cuerpo contra el hielo. Como si hubiera sentido una llamada, Buck finalmente rompió el hielo y la rescató. Pero para entonces Buck estaba exhausto y cayó de nuevo al lago, desapareciendo con la corriente. Justo cuando George estaba completamente desesperado, un palo apareció de repente a su lado. George se giró y vio a Buck sosteniéndolo. Esto le hizo llorar de alegría. Mientras tanto, el rostro de Spitz se oscureció de ira ante el momento íntimo entre Buck y su amo. Incluso la dueña, a quien antes Buck le había disgustado, había empezado a confiar en él. Incluso le dio un muslo de pollo extra. Spitz lo observaba todo. Sabía que era hora de poner fin a esto. Una noche, Buck perseguía a un conejo. Cuando lo atrapó, no solo no lo mató, sino que lo dejó ir. Este era su juego favorito. Pero justo cuando el conejo estaba a punto de irse, Spitz lo agarró con los dientes. Luego lo dejó caer delante de Buck como para anunciarle su destino. Spitz se acercó a Buck con una mirada feroz. Los compañeros retrocedieron asustados. Buck también estaba un poco asustado, pero la pelea era inevitable. Spitz atacó a Buck primero, y pronto se enzarzaron en una pelea. Buck, inexperto en combate, fue derribado al suelo por Spitz, pero la voluntad de Buck para luchar se había perdido, e incluso sus ataques eran débiles. Él pensó que esto era el final. Tras confirmar que Buck estaba inmóvil, Spitz reafirmó su autoridad. La sombra del miedo envolvió a todos los perros una vez más. Pero un perro no se rindió. Su voz ronca llamó a Buck. La presencia de Buck les dio esperanza. Y Buck no decepcionó. Siguió su corazón y redescubrió su naturaleza salvaje, perdida hacía tiempo. Al ver a Buck levantarse de nuevo, todos los perros se unieron a él. Esta vez, Buck no solo se representaba a sí mismo, sino también a sus fieles compañeros. Spitz, al mirar al condescendiente Buck, supo que había sido completamente derrotado. En ese momento, nació un nuevo líder, y Buck se ganó el respeto de todos los perros. Un día, el perro guía desapareció. George buscó a Spitz durante mucho tiempo, pero no pudo encontrarlo. El tiempo apremiaba, así que no tenía tiempo que perder. Así que tuvo que dejar que el experimentado Sorrel tomara el relevo temporalmente. Pero entonces Buck se situó al frente del grupo. Ante la orden de George, Buck permaneció impasible, exigiendo la delantera. Entonces Buck se quedó sentado allí, inmóvil, así que George arrastró a Buck de vuelta a su posición original, pero Sorrel, al mirar atrás, vio la ira de Buck y no se atrevió a tomar el relevo. Hiciera lo que hiciera George, Sorrel no se atrevía a desobedecer a Buck, porque ayer Buck había derrotado a Spitz, convirtiéndose en el nuevo líder de la manada y liberándola. George no tenía idea de todo esto. Sin otra opción, George aceptó dejar que Buck tomara la iniciativa. Con todos los perros observando, Buck, como un líder, completó el último paso de su coronación. A partir de ese momento, asumió la responsabilidad de todo el equipo de trineo. Aunque George desconfiaba de Buck, sus prejuicios pronto serían derribados. Bajo el liderazgo de Buck, el equipo de trineo avanzaba más rápido que nunca. Esta velocidad sin precedentes emocionó a George, pero su grito desencadenó una avalancha. Ocurrió sin previo aviso. Con años de experiencia, George ordenó a Buck que se alejara a toda velocidad de la avalancha. En el momento crítico, Buck decidió confiar en su intuición y desobedeció las órdenes de George sin dudarlo. Condujo al equipo hacia la dirección de la avalancha. A partir de ahora, el destino de todos está en manos de Buck. Cuando la avalancha se acercó, se refugiaron en una cueva. La determinación de Buck les ayudó a escapar del peligro. Incluso llegaron al pueblo antes del atardecer. Esto fue más rápido de lo que George esperaba, pero el primer día de Buck no entendió la orden de frenar. Al observar a la gente con el correo, con sus rostros radiantes de alegría, Buck parecía haber encontrado el sentido de la vida. Desde entonces, siempre regresaban sanos y salvos y entregaban el correo a tiempo. Hasta que un día, un anciano los detuvo. Quería enviar una carta a su hijo, pero le llevó mucho tiempo escribirla y perdió tiempo. George estuvo a punto de negarse, pero Buck aceptó la carta. El anciano le expresó su gratitud. Al dar paso a la primavera al invierno,
invierno, George recibió una carta. Su equipo de trineo se había disuelto. George se vio obligado a vender sus perros. El telégrafo estaba a punto de instalarse en la zona, dejando obsoleto el servicio de correo tradicional. Al ver cómo George se desvanecía, Buck asumió la responsabilidad de toda la manada. Tenía que proteger la seguridad de los perros. Un día, un hombre adinerado se encariñó con Buck y compró todos los perros. Pero la desnutrición crónica los había dejado incapaces de transportar el pesado equipaje. Justo cuando el hombre estaba a punto de castigar a Buck, el anciano intervino. Con su ayuda, Buck escapó del castigo. Pero los días siguientes no fueron nada fáciles. Con largas jornadas y escasa comida, el hombre adinerado explotaba continuamente el valor añadido de los perros. Pero Buck comprendió mejor que nadie la situación, hasta que él también se desplomó en el suelo. Esto enfureció al hombre adinerado, quien sacó su arma y decidió quitarle la vida a Buck. Afortunadamente, el anciano apareció a tiempo nuevamente, ya que siempre estaba preocupado por Buck. Ante las amenazas de 3 bandos, el hombre adinerado decidió perdonarle la vida a Buck y se marchó con los perros restantes. Pero su destino no es difícil de predecir. El anciano se fue con el moribundo Buck. El viejo encontró un pedacito de oro en el agua. Después, su perro intentó hacer lo mismo y encontró una piedra, pero el viejo le mostró el pedacito de oro como ejemplo, para que buscara uno igualito. Así que Buck volvió a meter la pata en el agua y encontró un pedacito de oro aún más grande. Al ver que no era igual al que tenía el viejo, lo tiró para un lado. Aún así, Buck logró juntar un montón de granitos de oro. Mientras esperaba que el viejo lo elogiara, apareció una figura blanca. Buck olfateó con agudeza el aroma y pensó que era uno de los suyos. En ese momento, el viejo notó lo que Buck estaba pensando. No se lo impidió, solo le dijo que volviera a casa antes de que anocheciera. Buck se emocionó, cruzó el cerro y pronto alcanzó a la figura blanca. Pero de repente apareció un oso pardo que se interpuso en su camino. Buck nunca había visto un oso así que tuvo que rodearlo por un lado. Por suerte, el oso no tenía intención de molestar a Buck. Gracias a esa demora, Buck se perdió el rumbo. Justo cuando Buck se sentía desanimado, apareció un lobo blanco frente a él. Era como si viera a su primer amor. Buck se puso tímido y no se atrevía a moverse ni un centímetro. Cuando intentó extender la pata para saludar, el lobo blanco lo rechazó. Buck miró cómo se alejaba la figura y se quedó con una sensación de tristeza en el corazón. Pero la diferencia entre especies es un abismo que es difícil cruzar. Desde entonces, Buck no comía ni dormía bien. El lobo blanco dejó una huella en su corazón que no se olvidaba nunca. Además, Buck ya no se quedaba en casa mucho, y el viejo no podía hacer nada al respecto, porque Buck siempre se escondía a lo lejos, observando a escondidas cada movimiento del lobo blanco, pero su olor siempre lo delataba, y el lobo blanco lo notaba. Un día, el jefe de la manada se resbaló sin querer y cayó en un río caudaloso. Al otro lado del río había un acantilado. Aunque el lobo blanco corrió lo más rápido que pudo, el río se lo impidió avanzar. En ese caso, el jefe de la manada no podía aguantar mucho más. De repente, Buck dio un salto y llegó hasta el borde del acantilado. Después de pensarlo un rato, Buck usó su pequeño cuerpo para levantar un tronco seco enorme. Luego, con todo el esfuerzo que tenía, arrastró el tronco poco a poco hasta la orilla. Gracias al esfuerzo de Buck, logró rescatar al jefe de la manada. Al ver a Buck caído del cansancio en el suelo, el lobo blanco cambió completamente su opinión sobre él, y la manada también aceptó a Buck. Desde entonces, siempre salían juntos a cazar. Buck incluso empezaba a traer presas a casa. Incluso el viejo empezó a mirarlo con más respeto. Con el tiempo, Buck se acostumbró a esa vida, o mejor dicho, siempre perteneció al bosque. Su naturaleza es amar la libertad, y nada lo puede atar. Este viaje parecía guiar a Buck hacia su destino. Aunque el viejo no sabía qué pasaba con Buck, seguía esperándolo en la puerta de casa. Cuando Buck llegaba tarde, el viejo se enfadaba mucho, pero en cuanto lo veía, dejaba de regañarlo. Hasta que un día, el viejo vio al lobo blanco y entendió todo. Así que dejó de detener a Buck y le permitió buscar a su amor. El viejo también se dio cuenta de que Buck había encontrado su lugar aquí. Buck había recibido mucho cariño al lado de los humanos, pero también había pasado muchas penas. Quizás era hora de dejarlo regresar a la naturaleza. Cuando volvió a casa, el viejo empacó sus cosas para regresar a la ciudad. Antes de irse, dejó a Buck aquí y le dijo: si encuentras a tu amor, agárralo fuerte y no te lo sueltes. Pero la despedida fue triste. Al ver cómo Buck desaparecía en el bosque, el viejo se quedó con un poco de pena. Esa noche, el casita de madera del viejo se incendió de repente. Entró un hombre extraño. Resulta que desde hace tiempo ya tenía los ojos puestos en el oro que el viejo había encontrado. En el momento crítico, apareció Buck. Este hombre le había hecho mucho daño antes. Lo maltrataba y lo golpeaba sin parar. Cuando Buck vio el palo que tenía en la mano, se puso asustado y los malos recuerdos volvieron a su mente. Pero esta vez, Buck ya no era el mismo de antes. Al final, lo empujó hacia la casa en llamas. Y Buck logró vencer el miedo que tenía en el corazón. Pero por desgracia, el viejo se quedó aquí para siempre. Desde entonces, Buck volvía a visitarlo de vez en cuando. Y también tuvo su propia familia. Ahora, él va a guiar a la manada hacia la gloria. Hasta aquí termina la película. Pero si quieres verla, la película se llama El llamado salvaje.